Ramiro Fernández Patri. Muy buenos días, queridos amigos y amigas gestores de turismo, queridos compañeros funcionarios. No quiero ser tan ceremonioso, ya los han nombrado a todos. Agradecerles muy especialmente que hayan acudido a esta convocatoria, que es el resultado de aquel encuentro que hemos hecho creo que era el 19 de diciembre, cuando nos reunimos en el Salón Madero, que hicimos este primer encuentro de gestores en esta etapa que estamos transitando del desarrollo turístico de la provincia. Allí hicimos catarsis, comentamos en qué estaba cada uno, cuáles eran las sugerencias, las propuestas, y a partir de allí la idea era que nos juntemos para que nos demos un espacio donde cada uno pueda presentar su producto o servicio que está desarrollado o que tiene proyectado desarrollar y que tiene que ser un aporte para el turismo. Así que hoy los protagonistas son los emprendedores, los que alguna actividad hacen desde la cultura, desde el turismo, desde lo que tiene que ver con la producción, y que todo eso tiene que ser puesto en valor turístico. No podemos dejar de resaltar que estamos en una situación difícil, en una situación de emergencia hídrica, que tenemos compañeros de trabajo que están trabajando a brazo partido con muchos de nuestros compoblanos que le están peleando al agua, a las inundaciones. Nos solidarizamos desde aquí con ellos. No estamos para nada ajenos a lo que está pasando. Solamente que mientras otros trabajan en la emergencia, también tenemos que trabajar en pensar que pronto la emergencia pasará y tendremos que seguir desarrollando esta actividad. Por eso es que hemos decidido seguir con este proceso, seguir trabajando con ustedes, porque tenemos que generar empleo, trabajo, tenemos que generar el desarrollo de esta actividad turística. Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron los que vinieron del interior por el viaje. Incluso tenemos compañeros de Clorinda que, aún teniendo problemas personales ellos con las inundaciones y haber sido afectados, están aquí con nosotros con una visión positiva de futuro para mostrarnos lo que vienen haciendo también desde la actividad turística. Muchas gracias por ese compromiso a ustedes, compañeros. Bueno, y decirles que este espacio va a crecer en la medida que lo sepamos defender nosotros. Como les decía en el encuentro anterior, se hace difícil muchas veces escuchar a quien opina diferente a mí, pero entre mi opinión y la del otro tenemos que encontrar una tercera opinión que sea superadora e integradora, y de eso se trata este espacio que estamos fortaleciendo. Un área de gobierno que se abre al sector, que les abre las puertas, que les pide que sean los protagonistas, que les pide que esta Formosa hermosa va a trascender al mundo en la medida que haya empresarios, que hayan emprendedores que puedan desarrollar su actividad. Tenemos la suerte de tener muchos profesionales que el sector educativo de la provincia está formando a través del Instituto Universitario de Laguna Blanca y a través de institutos terciarios que han ido formando, como el Santa Isabel, el Normal, y hoy tenemos muchos jóvenes y no tan jóvenes que se apasionaron por el turismo, que se formaron y que también están con muchas expectativas de trabajo. Y como yo les digo siempre, quizás lo fácil sería ingresar a trabajar en el Estado, pero nosotros los queremos a ustedes trabajando en la actividad privada. Queremos desde el Estado ser esa brisa que sople la brasa, y la brasa son ustedes. En ustedes está el potencial. Queremos generar actividad para que todos esos profesionales sean convocados por los hoteles, por los restaurantes, por las agencias, por los operadores, por los emprendedores. Hace 12, 15 años no teníamos gran cantidad de recursos humanos formados como sí los tenemos hoy. Así que ese es un capital que tenemos.
Quisiera dejarle la palabra a Walter Zuluaga, que está en representación de la filial de FEGRA, que es una forma muy simbólica y muy concreta de ir mostrando cómo tenemos que trabajar articulado el sector público y el sector privado para ir desarrollando esto que queremos nosotros, que es una provincia agroindustrial, ganadera, forestal y turística. Esa es la misión que nos ha encomendado el gobernador Gildo Infran, que desarrollemos un sector de la economía, que desarrollemos al turismo, poniendo en valor la infraestructura, la cultura, el deporte, todo lo que hemos hecho en estos años y que no es poco, simplemente que falta que nos unamos un poquito más, que hagamos la red, que fortalezcamos y por sobre todas las cosas que nos conozcamos. Yo les puedo asegurar que al final de esta jornada se van a ir sorprendidos de la cantidad de formoseños y de emprendedores que están haciendo cosas y que por ahí nosotros un día en un hotel no sabemos qué decirle a un huésped, a un turista, de lo que puede hacer en Formosa, simplemente por no conocernos, por no tener fortalecida esa red. Nos acompañan, por suerte, gente representante de los hoteles, de la gastronomía, de las agencias de turismo, muchos otros que no pudieron venir, pero que también nos están acompañando. Así que tenemos todas las condiciones para, en muy poco tiempo, poder armar circuitos específicos para empezar a venderle primero a los formoseños y luego que los formoseños estemos convencidos salir al resto del país y del mundo. Agradezco al intendente del Colorado que tuvo la deferencia de venirse porque nos quiere hacer una invitación puntual a este equipo de trabajo que estamos formando para hacer una visita y hacer un circuito que tenga como epicentro al Colorado. Así que en el transcurso de la jornada ellos ya se han anotado y seguramente Mario Briñole y su equipo y sus emprendedores nos van a hacer pública esta invitación, que quizás sea una actividad puntual que a partir de esta reunión podemos ir haciendo y que es lo que nos demandaba en la reunión pasada Patricio Guerra, que decía salgamos nosotros mismos a ser de turistas para después poder armar los circuitos y poder venderlos. Ese es el objetivo de esta mañana. Vamos a trabajar duro y seguramente vamos a salir muy fortalecidos por el trabajo que todos ustedes están haciendo, al cual nosotros estamos muy agradecidos y queremos fortalecerlos, impulsarlos desde nuestra función desde el Estado. Así que muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos y que tengamos una buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Tal gerente tal, que una empresa, pero no sabemos bien realmente qué producto, qué servicio, qué trayectoria hay detrás de esa cara y de ese nombre. Sin duda que hay que seguir fortaleciendo este espacio. Quiero que nos convenzamos de que tenemos recursos para empezar. A veces me pongo un poco rabioso cuando me dicen no, en Formosa falta infraestructura, falta plata para desarrollar el turismo. Y yo pregunto, ¿qué turismo? ¿Para qué tipo de gente? Y cuando uno empieza a ver de que nosotros no vamos a hacer el turismo tradicional de sol y playa en verano y montañas y nieve en invierno, y que sea un turismo donde el turista es mucho más pasivo, que tenemos nosotros la posibilidad de hacer el turismo alternativo, donde el turista es más activo, donde deja de ser contemplativo del paisaje y pasa a ser un actor más que interactúa con el medio ambiente, con la cultura. Ahí nos vamos dando cuenta del gran potencial que tenemos. No busquemos hoteles 5 estrellas cuando nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer hoteles de 1000 estrellas. Porque estar debajo de un campo, disfrutando una noche, un atardecer, realmente es algo que no se ve en las ciudades más desarrolladas o en las ciudades de gran fluencia de turistas. Lo decían los amigos de las comarcas, desayunar una torta frita y un mate cocido quemado no se consigue en un hotel de 5 estrellas. Lo conseguimos en nuestros hoteles de 1000 estrellas.
Entonces, busquemos eso como símbolo, lo autóctono, y seguramente nos vamos a convencer del gran potencial que tenemos nosotros. Yo creo que los que estamos acá estamos convencidos, por eso estamos acá, y lo estamos hace mucho tiempo. Tenemos la suerte de estar desde los vendedores ambulantes, como tenemos la suerte de tener allá las amigas que silenciosamente no quieren pasar al frente, porque son tímidas, porque realmente es sumamente valioso la tarea que hacen con sus artesanías, que hacen recuerdos de Formosa, que ese es quizás el último eslabón cuando el turista ya se está yendo y quiere llevar un recuerdo del lugar. Nosotros tenemos artesanías aborígenes, por ejemplo, que son bellísimas, pero si hay algo que creo que todavía le falta es que digan recuerdo de Formosa, recuerdo de Herradura, de Laguna Blanca, porque decimos, bueno, esto lo hicieron aborígenes de tal lugar, pero por ahí no está muy explícito. Bueno, las amigas que son artesanas, que incluso trabajan con jóvenes que se están recuperando de adicciones o que están en situación de calle, están haciendo esos souvenirs que se pueden llevar nuestros turistas. Entonces yo voy viendo que la cadena está prácticamente completa. No tendremos la gran calidad que podremos tener, pero eso va a ir paso a paso. Todo camino de 1000 metros empieza con el primer paso. Entonces, no pensemos en los 1000 metros que hay que hacer. Empecemos con los primeros pasos y arranquemos. Tenemos la suerte, como decía, de estar todos los sectores: gastronómico, de alojamiento, agencias de viaje, profesionales del turismo, productores que se dedican al turismo, el Estado, el mercado, el tercer sector con las organizaciones libres, como estuvieron presentando aquí la Señalética, con la Asociación Ambiente y Territorio. De modo que yo creo que en muy poco tiempo nos vamos a sorprender por lo que estamos logrando con este trabajo mancomunado que estamos haciendo. Quiero agradecer especialmente a los hoteles quizás de mayor categoría, como el Howard Johnson, como el Asterión, que tienen también la visión de trabajar junto a nosotros. Quizás ellos hoy están teniendo una situación positiva con el tipo de cambio que vienen del lado de Paraguay muchos visitantes, pero todos sabemos que eso es coyuntural y que nos tenemos que preparar para el mediano y largo plazo y que la cadena sea equitativa. Así que tenemos que trabajar para que esos visitantes que lleguen allí puedan consumir los productos y los servicios que tenemos todos nosotros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Algunos de ustedes, con las presentaciones que escuchó hoy, conoció algo que no conocía de lo que estamos haciendo? Levanten la mano quien conoció algo que no conocía. Bueno, prácticamente todos. Así que fíjense la importancia de que por más que sea una provincia chica o incluso ciudades chicas, porque esta misma pregunta la hice en Herradura la semana pasada cuando un guía de pesca se presentó. Y pregunté y la mitad del salón lo conocía y la otra mitad no lo conocía. Así que creo que por ahí pasa la cuestión, que nos conozcamos y que veamos lo que cada uno tenemos. Hay una propuesta concreta del Colorado que, dada la situación hídrica, consideramos la más apropiada por el momento empezar por esa zona, ya que la zona norte y este vamos a esperar a cómo se comporta el río para ir haciendo los recorridos, pero podríamos iniciar con esa visita que desde el Ministerio queremos organizar. La excursión o el circuito completo, que sería de 2 días y 1 noche, haciendo ruta 11 Formosa-Mansilla, ruta 9 desde Mansilla hasta el Colorado y volver por un triángulo por la ruta 1, pasando por la ICI, volviendo a Formosa. Tranquilamente una excursión que lo que queremos que a partir de que la vivamos nosotros
termine siendo un paquete, así como vamos a las ciudades y están los paquetes tradicionales que uno hace cuando va a Bariloche, por ejemplo, que ya existan los paquetes tradicionales, que después va a depender si lo hago con este transporte, con el otro, con este guía o el otro, pero que estén armados los circuitos, que yo sé que los docentes, los alumnos los tienen armados, pero los tienen armados desde la teoría muchas veces. Por ahí falta unir concretamente con quién prestarlo. Y bueno, desde acá nos damos cuenta que está el nombre y apellido de la persona con quien prestar ese servicio. Así que vamos a iniciar con ese primer circuito. Desde el Ministerio nosotros los vamos a convocar, los vamos a invitar para que se anoten todos los que quieran participar y que después de nuestra visita, que la vivamos como turistas, la empecemos a vender para otros formoseños en primera medida. Porque también es ese otro mito que tenemos que desterrar, de que hay que hacer promoción en Europa o en los grandes centros. ¿Por qué si todavía hay muchos formoseños que no conocen ni siquiera nuestra provincia con sus atractivos? Entonces empecemos a que los formoseños conozcan nuestra provincia, conozcan nuestros atractivos y que sean ellos los difusores naturales de todo lo que tenemos hacia otras provincias y otras partes del mundo. Así que felicito al equipo del Ministerio de Trabajo, a los técnicos, al personal del Ministerio de Turismo, digo, que han trabajado en la organización de este evento. Agradezco a todo el sector privado que entendió que este es su espacio, que tienen los espacios están para ser ocupados y nosotros abrimos las puertas para que ustedes lo ocupen, para que nosotros guiemos desde las políticas públicas, pero que sea con la visión que tienen ustedes. Queremos que sea compartida. Tenemos una visión del desarrollo de la provincia que desde el año 95 viene llevando adelante el gobernador Gildo Infran y que en este estadio del desarrollo de la provincia encuentra el turismo con una situación muy favorable. Todo lo que se hizo desde estos años de infraestructura, lo que cambió la producción del monocultivo del algodón y la extracción de la madera y la ganadería a campo abierto, que han cambiado y que hemos diversificado la actividad primaria, hemos pasado a la industrialización, hemos mejorado la infraestructura, se ha puesto en valor muchas de nuestras tradiciones culturales. Ahora es el momento que desde el turismo lo pongamos en valor turístico. Entonces, esto es parte de una política de gobierno que quizás ustedes hace mucho la demandaban, pero también es cierto que se tenían que cumplir estas etapas. No podíamos hacerlo antes cuando no teníamos las rutas asfaltadas ni la energía suficiente. Así que es el momento ideal, tenemos que aprovecharlo, depende de nosotros, de que sigamos trabajando de esta manera y seguramente vamos a tener resultados positivos muy rápidamente. Una vez más, quiero dejar en claro nuestra solidaridad y acompañamiento con quienes están padeciendo el problema de las inundaciones. Pero esto queremos que sea una esperanza a que pronto vamos a estar mejor y que así como están esos compañeros, amigos y militantes trabajando en esa emergencia, nosotros tenemos la mirada puesta en que esa emergencia la vamos a superar y vamos a seguir trabajando por el desarrollo de la provincia. Gracias a todas las instituciones, a la policía, disculpen, me olvidé de mencionar, actor central y fundamental para el turismo. En cualquier lado que uno va, se acerca o a un remisero o a un personal policial a hacerle una consulta sobre el destino. Tenemos una policía de la provincia ejemplar, comprometida, y les agradecemos que se hayan quedado con nosotros toda la mañana y ya los comprometemos. De la policía ecológica puntualmente, que es una de las áreas específicas, que tiene un asiento en el Bañado La Estrella y acá en la Reserva Biosfera también, ¿no? O sea que hacen un trabajo puntual, especializado para el sector nuestro y que tienen que ser uno de nuestros actores claves y centrales. Muchas gracias por su acompañamiento permanente, no solo de ahora, sino que me consta que lo hacen siempre.
Y bueno, compañeros, tenemos que seguir trabajando. A los del interior, gracias por el esfuerzo de venir acá. Ya tenemos fecha para lo del Colorado y seguramente vamos a ir recorriendo distintas localidades. Queremos federalizar a nivel provincial lo más posible la política turística, que todos los municipios tengan su evento, su atractivo, y que nosotros podamos contribuir a que lo visiten formoseños y argentinos en primera medida. Felicitaciones, éxitos, a seguir trabajando y a pesar de todo que el 2016 sea mucho mejor y haya mucha paz, armonía en la familia de todos nosotros. Un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro.